Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta clase en la que vamos a hablar de mediastino. Mi nombre es Fabián Nodaro y soy jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de anatomía en la Universidad de Buenos Aires. Para comenzar, los objetivos de la clase son primero definir los límites del mediastino, segundo reconocer las divisiones topográficas aplicadas a dicha región. Vamos a hablar principalmente de dos divisiones que son de la terminología anatómica internacional y otra que es la de Carlos Casiraghi, en la cual nos vamos a basar. Y tercero, identificar las estructuras componentes de cada porción y sus relaciones. Comenzamos. El mediastino se define como el compartimiento anatómico ubicado entre las regiones pleuropulmonares y en el centro del tórax. Esto es importante ya que lo que es la cavidad torácica alberga dos regiones principales, que son las cavidades pleuropulmonares y el mediastino en el centro. Los límites del mismo, vamos a hablar de lo que es primero son las paredes externas que limitan el mediastino con los tejidos circundantes. Entre ellos primero el plastrón externo-costal, compuesto principalmente por el esternón y los cartílagos costales, ¿sí? Algunos pueden llegar a considerar el extremo anterior de las costillas. Segundo, hacia posterior tenemos la columna vertebral torácica y los canales vértebro-costales, ¿sí? Estas depresiones cóncavas que se encuentran en lo que es el extremo posterior de las costillas. Hacia superior, la abertura superior del tórax, y esta abertura es un paso, es una transición entre lo que es el contenido del tórax y el contenido del cuello. Hacia inferior, un tabique muscular, un tabique tendinoso y muscular que se denomina diafragma, ¿sí? El principal músculo respiratorio que hace a modo de tabique y divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Hacia los laterales nos quedan las pleuras mediastínicas, y si bien las pleuras mediastínicas son las que contactan primero, a través de ellas encontramos los pulmones, ¿sí? El contenido intrapulmonar. Muy bien, vamos a algunas imágenes. Aquí vemos una imagen de frente. Fíjense, tenemos la región torácica, tenemos las costillas del lado derecho, las costillas del lado izquierdo, ¿sí? Hacia los dos laterales, tanto derecho como izquierdo, tenemos los pulmones y envueltos por su membrana, ¿sí? Por la pleura, en este caso la pleura pulmonar, que recuerden que se divide en varios sectores dependiendo de donde esté en contacto. La que nos importa a nosotros es la pleura mediastínica, que es la que contacta directamente con el contenido del mediastino, ¿sí? Y acá señalamos en una línea celeste, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esa pleura mediastínica que me lo divide del mediastino, ¿sí? El contenido de lo que es la cavidad pleuropulmonar del mediastino. En una vista lateral, esta parte izquierda es anterior, la parte derecha es posterior, superior e inferior. Fíjense, tenemos la cavidad torácica abierta desde la izquierda, tenemos este gran músculo, ¿sí? Esta porción músculo tendinosa que es el diafragma, ¿sí? Esta es la porción izquierda del diafragma, y superiormente al mismo tenemos el gran contenido de lo que es el mediastino. Para limitarlo, entonces, hacia anterior teníamos el plastrón externo-costal, compuesto principalmente por el esternón y los cartílagos costales, y hacia posterior lo que es la columna vertebral torácica y los canales costovertebrales, que son esa concavidad que se encuentra hacia posterior en el extremo posterior de las costillas, ¿sí? Hacia superior tenemos la abertura superior del tórax. Fíjense como todo el contenido intratorácico que va y viene a través de él, ¿sí? Comunica con el cuello y con los miembros superiores. Y hacia inferior el tabique del cual ya hablamos, que es el músculo diafragma. Me lo divide del abdomen que se encuentra inferiormente. Ahí señalamos cada una de las estructuras que acabamos de nombrar. Y bien, divisiones del mediastino. Hay dos divisiones principales que pueden llegar a utilizar. Cada uno puede utilizar la que más le convenga, la que mejor le venga al caso, pero establecemos las divisiones de las dos y terminaremos hablando de la que es la división de Carlos Casiraghi. Respecto a la terminología anatómica internacional, el mediastino se divide en superior e inferior, atravesado por una línea que pasa tangencial a la cara inferior del callado de la aorta. Vamos a verlo en las imágenes siguientes. Y a su vez, el mediastino inferior se divide en tres porciones: una anterior, una media y otra posterior. Vamos a indicar ahora en las imágenes cómo está dividido. En este esquema que vemos acá del mediastino, sin una vista sagital, parecido a un corte radiográfico de perfil del tórax, vemos varias estructuras, ¿sí? Las que nos van a importar son el callado de la aorta,
¿sí? Más que nada su borde inferior o su cara inferior, y el pericardio, tanto en su cara posterior como en su cara anterior, ¿sí? Entonces, de vuelta, la terminología anatómica internacional divide el mediastino en dos sectores, superior e inferior, y a su vez el inferior en tres sectores, el anterior, medio y posterior. Desde esta vista de perfil, entonces, lo que nos importa primero a tener en cuenta es la cara inferior o borde inferior del callado de la aorta para la división anatómica internacional, y de esta manera nos queda hacia superior, desde ese plano de la aorta hacia la abertura superior del tórax, nos queda el mediastino superior. De ahí hacia inferior, hacia el diafragma, nos queda el mediastino inferior. A su vez, este mediastino inferior se lo suele dividir mediante un plano que pasa por la cara anterior del pericardio, del corazón y del pericardio, y por un plano que pasa por la cara posterior de este mismo pericardio, ¿sí? Es la cara anterior y la cara posterior. De esta manera me quedan tres divisiones, que son el mediastino inferior anterior, mediastino inferior medio, mediastino inferior y posterior, ¿sí? Esto es fácil, de aquí podemos deducir todo el contenido que pueda llegar a tener en cada una de estas porciones del mediastino. Entonces, esto es lo que corresponde a la terminología anatómica internacional. Ya hablando de las divisiones respecto a la clasificación de Casiraghi, vamos a ver que la división es bastante parecida, simplemente que agrega otro tipo de continente. El mediastino, según Casiraghi, se divide en previsceral, en visceral y en retrovisceral, ¿sí? Vamos a verlo ahora en las imágenes siguientes qué quiere decir cada uno. A su vez, cada uno de estos se divide en superior, medio e inferior, de manera que me van a quedar 9 compartimentos en total una vez que hayamos delimitado todos los sectores. Pasamos a la misma imagen, ¿sí? Ahora vamos a tener en cuenta todas estas estructuras que vemos acá, ¿sí? Tanto el callado de la aorta como este órgano tubular, que es el esófago, el pericardio ahí señalado en línea discontinua, y las venas pulmonares que están esquematizadas ahí dentro del pericardio. Entonces, limitamos el mediastino por todas sus paredes, ¿sí? Anterior el plastrón eternoscortal, inferior el diafragma, posterior la columna vertebral torácica y superior la abertura del tórax. El callado de la aorta, entonces, nos importa el borde superior de la misma, ¿sí? El plano que pase por el borde superior me va a delimitar el mediastino superior. El esófago, vamos a tener en cuenta su cara posterior, ¿sí? De manera que el esófago va a quedar delante de uno de los planos de división. A su vez vamos a utilizar el plano de la vena pulmonar inferior, tanto derecha como izquierda. Y por último el plano anterior, ¿sí? De la cara anterior del pericardio. Muy bien, vamos al siguiente esquema y vamos a ver cómo me queda delimitado. La cara anterior del pericardio, el plano que pasa por la cara anterior de la misma, lo utilizo para dividir el mediastino anterior del medio, y el plano que pasa detrás de la cara posterior del esófago, que vemos aquí, el órgano tubular, me sirve para delimitar el mediastino medio y el posterior, ¿sí? Que en este caso, en vez de anterior, medio y posterior, se van a llamar de acuerdo, ¿sí? A la localización en todas las vísceras o la mayoría de las vísceras intratorácicas, que vamos a denominar mediastino visceral, ¿sí? De manera que esta gran porción que vemos aquí, ¿sí? Abultada con la mayoría de los órganos del tórax, se denomina mediastino visceral. De manera que lo que se encuentre delante va a ser previsceral y lo que se encuentre detrás va a ser retrovisceral, ¿sí? Entonces ahí señalamos con azul el mediastino previsceral, en verde el mediastino visceral y ahí en fucsia el mediastino retrovisceral. Una vez delimitados estos, el plano de la cara superior, el borde superior del callado de la aorta, ¿sí? Ese plano tangencial que también pasa por lo que es el ángulo de Lewis, ¿sí? Por la vértebra, el borde superior de la vértebra T4, me delimita el mediastino superior del medio, y el plano tangencial al borde inferior de las venas pulmonares, de la vena pulmonar inferior, me delimita el mediastino medio del inferior. De manera que me quedan aquí 9 compartimentos, ¿sí? Fíjense, tanto el previsceral como el visceral, retrovisceral tienen 3 cada uno. Ahí lo delimitamos, entonces el compartimento superior, el medio, el inferior. De manera que me va a quedar un mediastino previsceral superior, medio e inferior, un mediastino visceral superior, medio e inferior,
y un mediastino retrovisceral superior, medio e inferior, ¿sí? Con 9 compartimentos en total. Vuelvo a decir, independientemente de la clasificación que utilicen, lo importante es que aquella que utilicen sepan identificar bien qué estructuras componen a cada una, ¿sí? Ya que el contenido es el mismo, exactamente el mismo, el continente externo también es el mismo y el continente o límites internos puede variar un poco, pero recuerden que siempre están los mismos órganos dentro del tórax. Vamos a utilizar la clasificación entonces de Casiraghi con estos 9 compartimentos, que a lo mejor puede ser un poquitito más tedioso, de manera que después se haga más fácil la clasificación de la terminología anatómica internacional. Muy bien. Entonces, el mediastino previsceral superior tiene como contenido al timo, ¿sí? O sus vestigios y tejido celulograso, sí, que suele ser bastante abundante. Veámoslo en una imagen. Estaríamos localizados ahí donde marca así toda esa área, el área azul, el mediastino previsceral superior, el cual contiene a ese órgano que vemos ahí señalado con la línea, que es el timo, ¿sí? Un órgano linfático importante que se encuentra delante del corazón y de los grandes vasos, e inmediatamente detrás de lo que es el plastrón externocostal. En una imagen de frente, ¿sí? Una vista de frente, una vista anterior, ¿sí? Esto es un tórax con un corte coronal, ¿sí? En el cual vemos los pulmones, derecho e izquierdo, el corazón, y delante vemos el timo, ¿sí? Esa línea negra que vemos ahí intenta hacer como una delimitación, ¿sí? Siempre una línea imaginaria entre lo que es el mediastino superior y el mediastino medio, ¿sí? La porción del timo correspondiente al mediastino previsceral superior sería este sector de aquí adelante, ¿sí? Esta pequeña porción superior del timo delante de los grandes vasos, más específicamente de la vena brachiocefálica izquierda. Ya en otra imagen, en otro esquema, vemos ahí el timo también en toda su extensión y con los vasos acompañantes, una estructura también aledañas que limitan el mismo. Vemos al timo en toda su extensión, ya lo señalamos, la clavícula que fue cortada para poder ver toda la extensión del mismo. A veces el timo se extiende a través del cuello hacia la base del cuello con los vasos que la componen, y también detrás de lo que es el plastrón externocostal se encuentran las arterias y venas torácicas internas, y muy importante sobre todo en ciertos abordajes quirúrgicos o punciones a través del tórax, tenerlas en cuenta a las mismas, ¿sí? Y después el pericardio que se encuentra debajo. Ya el mediastino previsceral medio, ¿sí? Tiene como contenido los fondos de sacos costomediastínicos anteriores, tejido celulograso interperoral y pericárdico, ¿sí? Segmento inferior del timo y de su vestigio. Con el que el contenido es bastante vago, ¿sí? Bastante pequeño, mucho más pequeño que el anterior, y es continuidad del mismo, ¿sí? Ahí vemos el área en la cual estaría ubicado este mediastino previsceral medio, fíjense, bastante delgado, ¿sí? Achatado y aplanado, delante del pericardio, delante del corazón. Que ubicamos acá entonces la parte inferior del timo que nos faltaba señalar, con el tejido celulograso circundante, ¿sí? Y algunos vestigios del timo. En la visión de frente, ¿sí? Con estos dos planos, recuerden que uno pasa por superior al plano de la aorta, de la cara superior de la aorta, y la línea inferior pasaría por lo que es la ubicación del borde inferior de las venas pulmonares inferiores. Todo este sector estaría, todo lo que es delante del pericardio, en el mediastino previsceral medio. En una vista ya axial, en este corte axial, en el esquema que vemos acá, el mediastino previsceral medio se encontraría entre el pericardio, entre el corazón y detrás del esternón, y ahí vemos cómo los fondos de saco costos pleurales se encuentran ahí formando parte del mediastino previsceral medio. Ahí lo marcamos, ¿sí? Con los recesos correspondientes. Y bien, ya el mediastino previsceral inferior, que sí, todavía más pequeño que el anterior, con poco contenido, contiene, ¿sí? Fíjense ahí lo señalamos en el área azul, tiene como contenido al tejido celulograso prepericárdico, ¿sí? Todo ese tejido que es continuidad con el mediastino previsceral medio, ¿sí? No está tabicado para nada, sino simplemente que es un plano imaginario que utilizamos para las divisiones. Poco contenido que tiene, ahí lo demarcamos debajo de la línea que vemos acá transversal, estaría el mediastino previsceral inferior. Ya pasando al mediastino visceral superior, acá sí vamos a encontrar gran contenido, es muy importante saberlo, ¿sí? Grandes vasos importantísimos que van y vienen del tórax y atraviesan hacia el cuello y hacia las raíces de los miembros. Vena cava superior, las ramas del callado aórticos y las venas brachiocefálicas, nervios importantes que atraviesan todo el tórax, como los frénicos y neumogástricos,
ramas del nervio vago como los laringios recurrentes, la tráquea intratorácica, recordemos que viene de la porción cervical, tiene una porción cervical y una porción intratorácica. El esófago también, ¿sí? En su porción, su mayor extensión, que es la intratorácica, y ganglios linfáticos que están repartidos también por todo el tórax. Vamos a verlo en este esquema, en una vista de perfil del tórax, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Vemos todo el contenido del mediastino en una vista izquierda, ¿sí? Mediastino visceral superior, ahí marcado con verde, estaría en ese sector. Fíjense que está superior al callado, al borde superior del callado de la aorta. De manera que el callado de la aorta no está ubicado en esta parte del mediastino. ¿Qué tenemos entonces? La vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Importantísimo contenido, está detrás del timo, es una relación importante detrás del timo, ¿sí? Todos procesos patológicos que involucran el crecimiento del timo, ¿sí? Hipertrofias o tumores del timo, comprimen la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Y comprometen el drenaje venoso del miembro y de la parte izquierda del cuello, ¿sí? Del miembro izquierdo y la parte izquierda del cuello, provocando distintos tipos de edemas. También encontramos la arteria subclavia izquierda, es la última rama voluminosa del callado aórtico. La carótida primitiva izquierda, ¿sí? Estas dos ramas muy importantes. El esófago, ¿sí? Su porción superior al callado de la aorta, ¿sí? La porción intratorácica que se ubica en ese segmento. El nervio frénico, que atraviesa todo el tórax, la parte anterior delante del pedículo pulmonar. Y el nervio vago también, que fíjense se va haciendo un recorrido lateral izquierdo, en este caso el nervio vago izquierdo, lateral izquierdo al callado de la aorta y detrás de los vasos pulmonares para dirigirse, ¿sí? a buscar al esófago. En una vista anterior, aquí tendríamos ubicado el mediastino visceral superior y fíjense que podemos encontrar. Tenemos las ramas de la aorta, ¿sí? Recordemos que tanto el tronco brachiocefálico, como vemos ahí detrás, como la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Importantes. La tráquea intratorácica que la vemos detrás, siempre en un ángulo en el cual se separan el tronco brachiocefálico y la arteria carótida primitiva izquierda. Las venas brachiocefálicas, ¿sí? Un contenido muy importante delante de todas las ramas del callado de la aorta y se van hacia la derecha para desembocar en la vena cava superior. Ahí en amarillo señalamos los nervios que recorren el tórax, los dos nervios más importantes en su trayecto intratorácico, que son el nervio vago, cuya rama importante del nervio vago que ahí vemos pasa por debajo del callado de la aorta, ¿sí? En este caso del lado izquierdo, es el nervio laringio recurrente y que vuelve, se pega al ángulo traqueoesofágico y asciende hacia el cuello para inervar músculos de lo que son la laringe. El nervio frénico, en este caso del lado izquierdo, que pasa delante del pedículo pulmonar y se pega al pericardio, ahí lo vemos, pasa detrás de la punta del corazón, del apex cardíaco. Y el nervio frénico del lado derecho, que se pega como a la cara lateral de lo que es la vena cava superior. Por último, ahí vemos al pericardio como está envolviendo a todo lo que es el corazón, ¿sí? Toda esta parte inferior corresponde al mediastino visceral medio, que ahora vamos a hablar, pero el pericardio se extiende también a envolver las raíces de los grandes vasos, a veces llega superior a lo que es el callado de la aorta, pero en este caso no sería parte. Todo el resto es contenido del mediastino visceral superior. El mediastino visceral medio, sí, un gran contenido, tenerlo en cuenta. Primero la vena cava superior, callado de la vena ácido mayor que desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. El callado de la aorta, muy importante, sí, muy voluminoso. Arteria pulmonar y sus ramas de división. Los nervios frénicos y neumogástricos, fíjense que lo encontramos tanto en los mediastinos superior como medio e inferior, ¿sí? Sobre todo el nervio vago recorre todo y atraviesa distintos compartimentos del mediastino, al igual que el nervio frénico. La tráquea y su división. El esófago también recorre todo el tórax, toda la cavidad torácica, venas pulmonares superior e inferior y los ganglios linfáticos que nunca faltan, siempre están rodeando a los grandes vasos y grandes órganos del mediastino. Y por supuesto también corazón y pericardio, ¿no? Que se utilizan los límites para delimitar el mismo. En una vista izquierda, como vemos acá en este esquema, en este dibujo, el mediastino visceral medio está ubicado en este sector. ¿Sí? Siempre utilizamos el plano de la inferior de la vena pulmonar inferior. ¿Y qué encontramos?
Tenemos el callado de la aorta, ¿sí? Fíjense cómo ese callado se inicia en lo que es el corazón, salida de lo que es el ventrículo izquierdo, recorre hacia superior, hace una vueltita con una concavidad inferior y se dirige hacia la izquierda para tomar el nombre de aorta descendente. Callado de la aorta entonces es el límite, el órgano más superior de este contenido del mediastino. Después tenemos el nervio vago, en este caso del lado izquierdo, que cruza lateral al callado de la aorta, emite su rama, que es el nervio laringeo recurrente, y pasa detrás del pedículo pulmonar, como vemos acá. Después tenemos la arteria pulmonar izquierda, por la visión en la cual estamos, que pasa debajo del callado de la aorta, al igual que el bronquio pulmonar, al igual que el bronquio pulmonar, el bronquio principal izquierdo, que lo vemos acá. El nervio frénico, que ya dijimos que en este caso mostrar de la izquierda, cruza en la cara lateral izquierda del callado de la aorta y se une al pericardio, ¿sí? La cara lateral del pericardio, pasando delante de los grandes vasos del pedículo pulmonar. Tenemos a las venas pulmonares izquierdas, fíjense cómo se ve todo el pedículo pulmonar, compuesto por la arteria pulmonar, el bronquio fuente y las venas pulmonares. Ahí señalamos al bronquio principal izquierdo, entonces detrás y debajo de lo que es la arteria pulmonar izquierda, y por último el corazón y el pericardio. En una vista derecha, lo mismo en este esquema, observamos, ¿sí? Toda esta área verde señala lo que es la ocupación del mediastino visceral medio, y en él encontramos el esófago. Recordemos que el plano pasa por detrás de la cara posterior del esófago, de manera que el esófago me queda contenido en el mediastino medio, ¿sí? Tanto superior, medio como inferior, ¿sí? En el mediastino visceral, superior, medio, inferior. Luego tenemos la tráquea delante del esófago, de la tráquea intratorácica, que se divide en sus bronquiofuentes, ¿sí? Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Ahí señalamos también en amarillo, en línea amarilla, lo que son los nervios vagos, en este caso el nervio vago derecho, fíjense que recorre el mediastino para ir a unirse a lo que es el esófago en la parte más inferior, ¿no? Ya una vez que atraviesa el ángulo de división de los bronquios, de división de la tráquea, perdón. El callado de la vena ácigos, que cruza por arriba de lo que es el pedículo pulmonar, ¿sí? Debajo me queda ya todo lo que es bronquio, arterias pulmonares y venas pulmonares. El callado de la ácigos va a desembocar en la vena cava superior, que se encuentra del lado derecho, y esta misma en el atrio derecho del corazón. El bronquio principal derecho, que todo está debajo del callado de la vena ácigos, las venas pulmonares derechas, ahí las señalamos, y el nervio frénico, en este caso recuerden que siempre es prepedicular, adelante del pedículo pulmonar, se une la cara lateral, en este caso del atrio derecho, del pericardio que cubre el atrio derecho, y termina en el diafragma. En una vista anterior del mediastino visceral medio encontramos entonces la vena cava superior del lado derecho del tórax, ¿sí? En el lado izquierdo de nuestra visión. Recuerden que recibe la afluencia de los troncos de las venas brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda. El nervio vago izquierdo, en este caso que vemos en el esquema, cruza en la cara lateral izquierda del callado de la aorta, emite su ramo laringeo recurrente izquierdo, el cual sube en el ángulo traqueoesofágico hacia la laringe, los músculos de la laringe. También observamos la arteria pulmonar derecha, fíjense ahí, en este esquema está pintada en rojo. El callado de la aorta, que me queda en el mediastino visceral medio, y la vena pulmonar derecha, ¿sí? Todas estructuras importantísimas. También vemos acá, que no está señalado en el esquema, el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Ahí saliendo de lo que es el ventrículo derecho, y el corazón en su gran extensión cubierto por el pericardio. Ya hablando del mediastino inferior, visceral inferior, tiene como contenido el pericardio, el corazón, el esófago, neurofrénicos y neumogástricos, frénicos y neumogástricos, como en el resto de las cavidades que nombramos. Vamos a verlo en el esquema. Estaría acá en este sector, en esta área, ¿sí? Debajo del plano de la vena pulmonar inferior, que en este caso es la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Qué encontramos entonces?
Ahí señalamos en línea amarilla, la resaltamos, el recorrido del nervio frénico y delante tenemos el corazón y el pericardio. Recuerden que el nervio frénico, de vuelta, al llegar a lo que es el tórax, se une de lo que es a la cara lateral izquierda del callado de la aorta, delante del nervio vago y delante del pedículo pulmonar, ¿sí? Es prepedicular respecto a ese pedículo. Y se pega al pericardio de la cara lateral izquierda de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ya vemos el corazón y pericardio recubriendo. En una visión derecha, entonces del mediastino visceral inferior, observamos ahí de vuelta, resaltamos, fíjense, están acá, ahí en el esquema, los dos nervios importantes, el nervio frénico, uniéndose a la cara lateral derecha de lo que es el corazón y el pericardio, ¿sí? Recorriendo lo que es la cara lateral derecha del atrio derecho. El nervio vago, recordemos que luego va a unirse al esófago, pero siempre forma parte del mediastino visceral medio. Y por último, el corazón y el pericardio visto desde la derecha, ¿sí? Desde la derecha lo que podemos observar en gran medida es la cavidad del atrio, o las paredes de la cavidad del atrio derecho, ¿sí? Y apenas un inicio del ventrículo derecho que está pegado al plastrón esternocostal. Ya por último, mediastino retrovisceral superior, retrovisceral medio y retrovisceral inferior, ¿sí? Van a compartir mucho contenido debido a que hay estructuras que atraviesan de un lado al otro desde la abertura superior del tórax hasta el diafragma. En el retrovisceral superior tenemos el conducto torácico y el simpático dorsal. Estas estructuras van a tienen un recorrido que atraviesa todo el tórax, así que lo vamos a encontrar en el resto de las cavidades del mediastino retrovisceral. También tenemos en el retrovisceral medio la aorta descendente y sus ramas, la vena ácigos mayor, el conducto torácico y simpático dorsal, ¿sí? Como vimos aquí arriba. Y en el retrovisceral inferior, de vuelta, aorta descendente, vena ácigos mayor y menor, el simpático y el conducto torácico. Vamos a verlo en el esquema. Ahí ubicaríamos el mediastino retrovisceral superior. Aquí el retrovisceral medio, ¿sí? Debajo del plano del callado de la aorta o del borde superior de T4. Y el retrovisceral inferior. Vamos a marcar entonces en esta vista izquierda del tórax, ¿sí? Recordemos que acá adelante está el plastrón esternocostal, aquí atrás está lo que es el arco posterior de las costillas, ¿sí? Y la columna vertebral torácica, y el diafragma hacia inferior, la abertura superior del tórax hacia superior. Encontramos entonces el tronco simpático, fíjense que consiste en una serie de nervios y ganglios periféricos que se ubican bien al costado de la columna vertebral, en este caso torácica, todos unidos, y recorren todo el tórax desde superior hacia inferior, ¿sí? Hacia superior será el tronco simpático cervical y hacia inferior el tronco simpático lumbar. Y delante de la misma podemos observar en esta vista izquierda la aorta descendente, ¿sí? Importantísimo a continuación del callado de la aorta. En una vista derecha tenemos el mediastino retrovisceral superior, retrovisceral medio y retrovisceral inferior. ¿Y qué observamos? De vuelta, comparten contenido, ¿sí? Uno de ellos es el tronco simpático o la cadena simpática torácica, a los costados, en este caso el costado derecho de la columna vertebral, y también observamos la vena ácigos mayor, que fíjense tiene su recorrido en el costado también derecho y retrosofágica de esta visión, de este esquema, y se dirige hacia superior y pasa superiormente al pedículo pulmonar, ¿sí? A modo de callado, el callado de la vena ácigos, para desembocar en la vena cava superior, ¿sí? Lo que es contenido de este mediastino retrovisceral medio es simplemente la vena ácigos, ¿sí? No el callado. Y desde una vista posterior, ¿sí? En esta imagen es una vista posterior de la columna torácica que fue removida, ¿sí? En realidad una vista posterior del mediastino retrovisceral entero. Y fíjense, para esto removimos todas las vértebras torácicas, todos los arcos posteriores de las costillas, y nos queda ahí en gris, señalamos, fíjense, vamos a señalarlo de vuelta, ahí la cadena simpática torácica a los costados de la columna torácica. Luego en el medio vamos a encontrar el conducto torácico, que ahí de vuelta lo delimitamos, lo señalamos, perdón, resaltamos en verde.
De vuelta, la vena asigos mayor, fíjense que se encuentra a la derecha y recibe varios afluentes, entre ellas puede ser la vena hemiásigos menor y la hemiásigos accesoria, ¿sí? Que es la parte superior, y la asigos menor del lado izquierdo inferior. Y por último, la aorta descendente con todas sus ramas, ¿sí? Ramas que se dirigen hacia posterior a los espacios intercostales, ¿sí? Las arterias intercostales que salen de la arteria aorta. Bien, para tener una idea entonces, este plano marca el borde superior del callado de la aorta, de manera que de aquí hacia arriba sería el mediastino retrovisceral superior, el mediastino retrovisceral medio desde este plano hacia este plano inferior, que es marca el límite del borde inferior de las venas pulmonares, ¿no? Y lo que resta hacia inferior, el mediastino retrovisceral inferior. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un corte a nivel de T2, T3, en el cual fíjense que observamos desde superior, un corte axial del tórax que observamos desde superior. Vemos el pulmón izquierdo, el pulmón derecho y el mediastino en el centro, ¿sí? Delante tenemos el esternón, manubrio esternal y todo lo que es el plastón esternocostal, y detrás la columna torácica, también con su vértebras torácicas, el nacimiento del arco posterior de cada una de las costillas. Observamos entonces estructuras importantes. Una son las ramas del callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, la vena cava superior que se va a desembocar hacia lo que es el atrio derecho del corazón. También observamos el esófago, ¿sí? Detrás de este conducto más rígido que es la tráquea, ¿sí? Acá estamos observando gran parte de lo que es el contenido del mediastino visceral superior. En este otro corte tenemos un corte axial del tórax a nivel de T4 y T5, y para ubicarnos en los ejes de vuelta, plastón esternocostal es el límite anterior del mediastino, vértebras torácicas, el límite posterior con sus arcos vértebros costales de vuelta, hacia la izquierda el pulmón izquierdo, hacia la derecha el pulmón derecho, y contenido del mediastino que podemos observar, primero la aorta ascendente, esta misma aorta, si seguimos el recorrido ya hacia inferior, vamos a desembocar en el ventrículo izquierdo, la vena cava superior que se ubica siempre de lo que es el lado derecho, recordemos que recibe un afluente importante que es la vena asigos mayor, el bronquio, en este caso el bronquio fuente derecho. Fíjense, tenemos el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Estamos inmediatamente debajo de la bifurcación de la tráquea, ¿sí? En lo que es la carina traqueal. Este plano también es importante porque se encuentra a la altura de lo que es el ángulo de Lewis o del borde superior de la cuarta vértebra torácica. También tenemos la arteria pulmonar, en este caso la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? ¿Y por qué identificamos la misma? Porque atraviesa lo que es el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Este bronquio que tenemos acá en el puntero rojo pasa debajo de esta arteria que vemos ahí. También la aorta descendente, que es continuación del callado de la aorta, que también pasa por arriba, superior al bronquio fuente izquierdo. El esófago detrás de la tráquea y la vena asigos mayor antes de dar su callado por arriba del bronquio fuente derecho. Ahí, perdón. Bien, otra vista muy linda es el corte sagital, también de un espécimen cadavérico, en el cual observamos, fíjense, toda la columna torácica. Ahí marcamos algunas vértebras que nos permiten delimitar ciertos planos, ¿sí? T1, T4 y T7. Fíjense, toda la columna torácica, y delante tenemos el límite anterior, todo lo que es el plastón esternocostal, ¿sí? Es un corte no tan sagital, sino que inmediatamente hacia el lado izquierdo, de manera que acá vemos los cartílagos costales del lado izquierdo, ¿sí? Pero casi sagital el corte, y el contenido, gran contenido de lo que es el mediastino. ¿Qué podemos señalar acá? Bueno, la división de mediastino superior, mediastino medio y mediastino inferior, ¿sí? Dada por el borde superior del callado de la aorta, que la tenemos acá, y por el borde inferior de las venas pulmonares. Entonces, ¿qué podemos marcar? El callado de la aorta, que lo tenemos inmediatamente a la arteria pulmonar, que aquí la vemos, y superiormente, fíjense, tiene una dirección hacia superior, arriba del bronquio fuente izquierdo, que lo tenemos acá. Acá volvemos a ver el callado de la aorta con algunas de sus ramas importantes hacia superior. El bronquio principal izquierdo, ¿sí? Acá tenemos la tráquea, fíjense, y
al bronquio izquierdo pasando por debajo del callado de la aorta, ¿sí? Que lo tenemos aquí, es un corte transversal de este mismo bronquio. También tenemos al tronco de la arteria pulmonar, este tronco saliendo de lo que es el ventrículo derecho, y se ven algunas valvas, ¿sí? Que permiten la salida de la sangre hacia el tronco de la arteria pulmonar. El esófago, que se encuentra detrás de la tráquea en la parte superior, detrás de la bifurcación bronquial y detrás del atrio izquierdo. Es una relación muy importante, acá se ve muy bien, relación muy importante del corazón hacia posterior el esófago, ¿sí? Siempre detrás del atrio izquierdo. Entonces repetimos, superiormente se encuentra detrás de la tráquea, detrás de de la bifurcación traqueal, y hacia inferior en el tórax se encuentra detrás del atrio izquierdo. También tenemos al atrio izquierdo, que ya lo nombramos recién, la cavidad que comunica con el ventrículo izquierdo. Y por último tenemos la aorta descendente, que aquí la podemos ver, atravesando ya prácticamente el tabique diafragmático. También podemos observar el mediastino en una radiografía de tórax, tanto de perfil como de frente. Y para poder delimitarlo bien, fíjense, tenemos a las costillas, que ahí se ven de manera transversal, hacia un lado y hacia el otro. Todo este sector, fíjense que se ve bastante negro en la pantalla, ¿sí? En este caso una hipodensidad en lo que es la radiografía, o una radiolucidez. Tenemos entonces las cavidades pleuropulmonares, que se ven así porque están ocupadas mayormente por aire, tanto de lo que es el lado derecho como del lado izquierdo. Y en el centro tenemos al mediastino. Es importante entonces hacerse conocer esta figura que ocupa el mediastino en el centro del tórax, ¿sí? Con el ventrículo izquierdo y la punta del ápex yendo un poquitito más hacia el lateral, ¿sí? Y sobresaliendo un poco. En una vista de perfil también podemos observar el mediastino. Fíjense las paredes anteriores, aquí estaría lo que es el plastón esternocostal, detrás de la columna vertebral torácica, hacia inferior todo lo que es el tabique músculo tendinoso del diafragma, y hacia superior la abertura superior del tórax. Ahí en verde lo marcamos entonces, estaría encerrado el mediastino, cuyo contenido importante podemos ver en esta radiografía, que con esa radiopacidad, que es todo el límite del corazón, ¿sí? Fíjense, ocupando la parte, el tercio anterior del diafragma y el tercio inferior del plastón esternocostal. También ahí se ve un poquitito esa sombra por el aire que tiene, ¿sí? La tráquea hacia este sector que es la bifurcación traqueal. En una tomografía computada también podemos observar ciertos órganos importantes, en este caso una tomografía computada en un corte parasagital que tiene medio contraste en su interior. Observamos, fíjense, la tráquea hacia superior, siempre llena de aire al igual que los pulmones, se encuentra así hipodenso, como lo vemos acá, bien negro. El esternón se encuentra adelante con el plastrón esternocostal y los cartílagos costales, acá vemos a los cartílagos. Debajo mismo encontramos el callado aórtico, que tiene en este caso un medio de contraste. En este caso este estudio fue hecho por un aneurisma disecante que se puede ver ahí, ¿sí? En la imagen, pero nos sirve a modo de ejemplo para delimitar el callado aórtico, ¿sí? Recordemos que el plano del mediastino pasa por el borde superior del callado aórtico según la clasificación de Casiraghi. También encontramos al ventrículo derecho, que es el que se encuentra más en contacto hacia anterior, ¿sí? En el caso de este es un traspaso de atrio derecho a ventrículo derecho. Y del lado izquierdo acá señalamos el bronquio fuente, en este caso izquierdo porque pasa debajo del callado de la aorta, el atrio izquierdo, que se encuentra delante del esófago que vemos acá, y el pulmón en este caso izquierdo. En un corte axial de tomografía también podemos observar hacia los laterales las cavidades pleuropulmonares con los pulmones, ¿sí? Que se ven bien hipodensos, ¿sí? En este caso de este estudio también había una masa ocupante en el pulmón izquierdo, como la vemos acá, y en el centro se encuentra el mediastino con sus estructuras. Entonces, la aorta ascendente, que la vemos acá, en el lateral derecho de lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Hacia la derecha también la vena cava superior, yendo a desembocar en el atrio derecho, y detrás los bronquios principales, que ahí se ven hipodensos, tanto el bronquio principal derecho como el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Por último, detrás en el mediastino retrovisceral sería la aorta descendente en el costado izquierdo de la columna vertebral.
Muy bien, eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video.